Pues muy buenas, aquí estamos en un nuevo episodio, un apasionante episodio, diría yo, de Campus Podcast. Y hacía tiempo que no nos veíamos, Pachi. Bueno, claro, los oyentes dirán, bueno, vosotros publicáis cuando queráis y grabáis cuando os da la gana, pero eso es el podcast un poco, ¿no? Eso es un poco, sí, pero al fin y al cabo nos adecuamos a nuestras agendas, sobre todo de producción de podcast, clientes, grabaciones, con lo cual lo que venimos haciendo es juntarnos cuando podemos y cuando tenemos algo que contar o algo importante a quien traer también aquí. Exactamente, o alguien que nos tiene que contar cosas interesantes como Manuel Bartual, que está aquí ya con nosotros. Muy buenas, Manuel. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Encantado de estar aquí. Estábamos diciendo así, yo creo que se pueden contar estas cosillas así antes de grabar, que estábamos diciendo si nos llamamos por nuestros nicks en redes sociales, el apellido o el nombre, ¿no? Según en el momento en que nos hayamos conocido, ¿no? Y a Bartual, permíteme que te llame Sí. así, para algunos eres el autor de ese, yo diría ese hilo de Twitter de las vacaciones. Para otros, dibujante de cómics. Te defines como guionista en tu web y en tu perfil en la página web. Y nosotros queríamos entrevistarte precisamente por los trabajos que has hecho en el mundo del podcast, porque esto pues, se llama Campus Podcast también por algo, pero también has dirigido películas, series, has montado editoriales, publicaciones y, por supuesto, pues también has dibujado muchos cómics. Y claro, la pregunta primera obligada, yo creo que te harán más de una vez es, bueno, ¿a ti con qué te sientes más cómodo? ¿Tú no sé, dónde disfrutas más haciendo cosas? Pues yo creo que realmente me siento cómodo saltando de un, de un sitio a otro. Así no me he terminado de aburrir en ningún lado, ¿no? Aunque sí que es verdad que yo creo que estos últimos años sí que con los podcasts la verdad es que me lo estoy pasando muy bien. Llevo desde 2020 dedicado mucho a la ficción sonora, aunque lo he compatibilizado también con algunas otras cosas, pero principalmente es lo que he hecho. Pero sí, yo creo que al final el hecho de poder ir saltando de un lado a otro y a veces también casi de manera inconsciente llevarte aprendizajes de un campo al siguiente, esto me parece muy interesante. Pues, Manuel, una cosa que las últimas semanas por suerte, me he ido juntando con gente pues muy multidisciplinar, ¿no? Como Luis Alcázar, que estuvo aquí el otro día también hablando, estuvimos aquí charlando acerca de todo el trabajo que había realizado en los últimos años, pues desde ayudante de realización hasta productor ejecutivo y ser uno de los grandes expertos en transmedia. Y en tu caso podemos decir que pasa algo muy similar, que eres una persona muy multidisciplinar y que vas tocando muchísimas industrias. Eh, ¿Cuál de todas crees que es la más complicada de todos los trabajos que has ido realizando en los últimos años? Uf. mm, ¿La tele, diría yo, o no? sí, a ver, yo creo que todo lo que tiene que ver con el audiovisual se complica porque ya estamos hablando de equipos de gente. O sea, yo creo que cuanta más gente hay, pues más complejo se vuelve todo. Aunque al mismo tiempo es verdad que de repente, pues en proyectos con menos gente igual te toca asumir más responsabilidades y más trabajo, ¿no? En la tele, pues, y en el cine está todo más repartido, ¿no? Y creo que igual lo complicado es pues saber manejar un poco todos estos equipos. Pero yo creo que igual, más que un campo en otro, quitando esto que estamos comentando, creo que la cosa va también ya casi por proyectos en concreto, ¿no? O sea, de hecho, por ejemplo, pensando un poco en estos últimos años, las 5 ficciones sonoras que he hecho, aunque se parecen, pero cada una ha tenido como sus retos, ¿no? Entonces, no sé, me da la sensación que es casi más el tipo de proyecto, más que el campo en sí. Ujú. Y en este caso, cuando hablamos de la parte de podcast, y lo que dices tú, bueno, cada proyecto tiene sus dificultades, tenemos también incluso, bueno, que generar a lo mejor mundos transmedia alrededor de ese propio podcast. De los últimos con los que has trabajado, ¿cuál es el que te ha generado mayor satisfacción personal? Es decir, con el que digas, "Uf, yo sé que con este me he salido." Bueno, no sé, yo creo que el último que he hecho, Místicas, que escribí y dirigí con Carmen Pacheco, Ujú. yo estoy súper contento con cómo ha quedado. Creo que a nivel de historia me gusta mucho cómo quedó. Creo que a nivel de diseño sonoro también bueno, ahí también, evidentemente, Nacho Cantizano es a quien se le debe el mérito, ¿no? Que es quien hizo el trabajo. Creo que ha quedado muy bien. Las actuaciones también estoy súper contento con el casting que conseguimos reunir, con la implicación que tuvieron todos los actores. Y luego también Místicas tiene una parte transmedia que me gusta también especialmente cómo quedó, porque, bueno, quien no lo conozca, Místicas es la historia de dos amigas podcasters
y gamers que descubren un videojuego de los años 80 en torno al que hay un misterio, ¿no? Que empiecen a investigar. Entonces, aprovechando la circunstancia de que ellas en la ficción son podcasters también, ¿no? O sea, de hecho hay como un podcast dentro del podcast, ¿no? Pues en el primer episodio, la escena que se escucha de ellas grabando el podcast, eso también lo grabamos en vídeo. De manera que semanas antes del estreno fuimos sacando vídeos como si el podcast existiera realmente. Y de hecho hay gente que llegó a Místicas no tanto a través de nuestro anuncio de hemos hecho esta ficción sonora, sino descubriendo Farmeo Chill, que era el podcast de Lola y Sara, ¿no? Entonces, en ese sentido, estoy muy contento porque creo que como historia me gusta mucho cómo quedó a todos los niveles y también como el lado transmedia, que para mí siempre es bastante importante, o sea, sobre todo si el proyecto lo propicia, creo que cuidar este tipo de cosas merece la pena. Y en Místicas vimos claro que se podía, vimos aparte claro que a diferencia de otros proyectos en los que la parte transmedia ha ido en paralelo al estreno de cada episodio, en Místicas lo concentramos mucho en el arranque, o sea, en el previo, perdón, o sea, porque nuestra idea era como que semanas antes del estreno ya fueras conociendo el universo en el que se iba a desarrollar la historia, ¿no? Como ir generando comunidad antes incluso que la gente pudiera empezar a escuchar el podcast. Y en ese sentido, yo creo que la suma de el podcast en sí, cómo quedó, y todo lo que lo rodea, estoy muy contento con cómo quedó. ¿Esa decisión del transmedia lo decidisteis antes? ¿Ya estaba planeado? ¿O fue según fue avanzando la redacción del guión? ¿Qué idea? ¿Cómo surgió? Pues, bueno, Místicas es un proyecto que aparte se financió con las ayudas estas que salieron para podcast. Sí. Entonces, realmente en origen sí que, claro, el origen de todo está en la historia en sí. O sea, lo que presentamos ya fue como la idea básica que íbamos a contar en cuanto a historia. Y sí que ya toda la parte transmedia sí que fue saliendo según íbamos avanzando. O sea, cuando ya vimos que ellas iban a tener este podcast, en colaboración con Viva, que es la productora que produjo el podcast, ellas también iban, o sea, Aisea Viana y Celia Dosal de Viva, ellas también iban como proponiendo ideas, ¿no? La idea en sí de grabar el podcast de ellas, no recuerdo bien, me suena más que fue como propuesta de Viva. Carmen y yo sí que teníamos claro que queríamos que el videojuego se pudiera ver, porque el videojuego de la historia es muy importante. Entonces, sí que desde el principio vimos muy claro, o sea, desde el principio me refiero ya cuando estamos ya empezando a redactar toda la historia, ¿no? A escribirla. Sí que vimos claro que si el videojuego se podía enseñar, aunque si fuera una pantalla falsa, simplemente, o la carátula del videojuego, como nos parecía que era algo que le puede dar mucha riqueza a nivel transmedia a la historia. Y es verdad que cuando ya se sumó la idea de vamos a grabar el podcast de ellas como si fuera real, ya dijimos, bueno, pues también podemos hacer como un falso streaming de una de ellas jugando al juego, ¿no? Entonces ahí ya, pues claro, entró la idea también se abrió de repente claro, otra opción más, ¿no? claro, entonces hicimos por un lado la parte de ellas grabando el podcast y luego hicimos también lo que es la parte de Lola, del personaje que interpretaba Clara Galle, jugando al videojuego. Y también hizo falta tener una animación de videojuego. Entonces, bueno, lo bueno también es que como este proyecto lo pudimos financiar a través de la ayuda, pues había presupuesto como para ese tipo de lujos que no siempre te puedes permitir. Está bien, ¿no? Porque incluso también parece como un videojuego, ¿no? Según ibais avanzando, ibais ampliando nuevos mundos, iban apareciendo nuevos monstruos, ¿no? Que pues a ver cómo abordamos esto, ¿no? Sí, y aparte es que a mí toda esta, como digo, toda esta parte transmedia me parece muy, muy interesante y yo siempre animo a la gente a que lo fomente, porque creo que estamos en un momento en el que es una manera de destacar, ¿no? De repente como darle a tu proyecto no sé, como un factor diferencial respecto a otros que se limitan simplemente a hemos hecho este podcast, escúchalo, ¿no? O sea, de repente es como que creas un universo, creo que de esta manera ayudas a crear comunidad y es algo que yo desde mi primer podcast, que fue Biotopía, ya lo empecé a hacer. Biotopía simula ser un boletín de una comunidad científica, es una comedia de ciencia ficción. Ahí quería yo llegar, a Biotopía, ahí quería yo llegar. Pues ahora vamos con ella, sí, ¿no? Y claro, con Biotopía es un poco lo que hice desde el principio. En el momento en el que íbamos a estrenar, lo que pensé, dije, vale, más allá de yo decir, hemos hecho este podcast de ficción, aquí lo tienes para escucharlo, creamos como todo un universo en torno a Biotopía. De manera que Biotopía tiene sus redes sociales, tiene su web, y ahí Biotopía habla de Biotopía como si fuera real. Y es un juego... Y su informativo, que a mí yo era muy fan del informativo, ¿no? De los boletines, ¿no? Pues sí, ahí lo vi claro, ¿no? Y es un juego que yo creo que a los oyentes de Biotopía les ha gustado mucho y que desde luego creo que ha merecido la pena plantearlo desde el principio.
Además, en Místicas metisteis otra capa, digamos, social que me gustó mucho. Digo, ¿qué estarán tramando? Cuando empezó gente así random que seguía por ahí en Blue Sky, creo recordar, a decir, oye, pues me acuerdo yo del juego, anda que no hace años que no jugaba el juego y tal. Y digo, ¿pero qué juego? Si yo no lo conozco el juego Pues este, ¿no? O sea, que le disteis ahí también otra capa más de realidad, sí, ¿no? Digamos. pero esto fue, quiero decir, esto fue la gente que entendió el juego que estábamos planteando Qué y bueno. ellos mismos entraron también a seguir el juego. A decir, Sigue el sí, sí, juego, me ¿no? acuerdo del juego. Y empezaron a poner fotos con fotomontajes hechos por ellos, Qué metiendo la bueno. pantalla del juego. Entonces, es un poco lo que digo, que yo creo que es muy importante pensar en crear comunidades y el hecho o sea, este tipo de estrategias creo que, más allá de que como creador son muy divertidas, Sí. creo que como oyente, como posible audiencia, son también como muy satisfactorias, ¿no? Encontrarte que la historia va más allá, ¿no? De lo que estás contando estrictamente en el podcast o en la serie de televisión, lo que sea que estés haciendo. Y además es que los usuarios van eso, tomando elementos y lo siguen por su cuenta, ¿no? Como Sí. una especie de spin-offs o de Sí, fanfictions o de montado a través de lo que en principio has creado y que se te descontrola un poco, ¿no? sí, sí. De hecho, por ejemplo, me estoy acordando en Biotopía, por ejemplo, la web de Biotopía, que somos biotopía.com, hay un apartado de trabaja con nosotros. Es un formulario Sí, para es verdad. para que envíes tus propuestas para trabajar en Biotopía, que es una chorrada que puse porque dije, bueno, me hace gracia. Eso funcionó increíblemente bien. O sea, a día de hoy, de hecho, bueno, ahora de hecho estoy trabajando en la tercera temporada, Ujú. siguen llegando todas las semanas propuestas de gente que entiende la broma y envía una propuesta. Y de hecho llegó al punto de que en la primera temporada, que aparte de esa temporada la fuimos, yo escribía un capítulo, lo grabábamos, lo montaba y lo estrenábamos, o sea, fue como íbamos capítulo a capítulo, ¿no? Pues el hecho de no haber escrito toda la temporada de golpe, grabarla de golpe y luego ya ir estrenándola semana a semana, sino tener esta otra estrategia de producción, me permitió que un capítulo directamente seleccione como algunas de las mejores teorías, o sea, propuestas que habían llegado y las incorporé en un episodio. O sea, hay un episodio, creo que es el cuarto o el quinto, en el que dicen, están hablando con la de recursos humanos de Biotopía y dicen, oye, ¿te parece que repasemos las últimas propuestas que han llegado? Y empiezan como a repasar propuestas reales de oyentes. O sea, que esas son reales. O Sí, sea, que sí, esas sí, hay un han... capítulo que son tal cual, son reales. Y lo que hice fue hice una mezcla de las que más me gustaban y las que me servían para explicar cosas de la historia, como para continuar la trama, ¿no? Entonces, como oyente, creo que tuvo que ser muy guay, ¿no? Quien enviara esas propuestas de repente, Se escucharlas siente dentro de la parte de la ficción. historia, ¿no? Se siente parte. Sí, Más todavía, si cabe, claro. sí, 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 sí. Y con todo esto que estamos contando, porque claro, se me olvida seguir un poco el guión que teníamos también nosotros de las preguntas y demás, así que un poco como oyentes también me gusta mucho, y yo creo que esto también la gracia de estas entrevistas, el conocer, que te lo habrán preguntado 1000 veces, pues lo que hay detrás, ¿no? Y lo que has contado un poco algunas veces también te he oído en alguna presentación, pues cómo es todo esto de un guión, los borradores, las versiones, etcétera. Pero claro, mirando un poquito desde más lejos, ¿qué es lo que ves tú que le falta al panorama de podcast actual? Es decir, ¿qué echas de menos? ¿Qué se podría hacer? ¿O es que ya está todo hecho y ya es repetirse hasta...? No, para nada. O sea, la verdad es que con el podcast tengo siempre la sensación como de que está todo por hacer todavía. O sea, es justo, justo lo contrario. O sea, es verdad que creo que se han hecho ya muchísimas cosas, pero de hecho, pensando un poco en lo que es el podcast en español, yo veo cosas que se están haciendo en Estados Unidos y me parecen flipantes. O sea, creo que nos sacan, bueno, nos están ganando la carrera desde hace tiempo y tengo la sensación de que, o sea, pienso a nivel de ficción también incluso, o sea, por Sí, sí, limitarme un sí. poco en lo que más conozco, cuando miro lo que estamos haciendo aquí, que creo que estamos, o sea, cuando digo aquí me refiero en español, tanto Sí, en sí. España como en Latinoamérica. Cuando veo lo que se hace en español, me parece que hay cosas muy interesantes, pero cuando ya saltas al inglés es una locura. O sea, la variedad, la experimentación que hay de formatos eh, es increíble y creo que con la no ficción pasa igual. Entonces, no sé, es que es un formato que desde el momento en el que lo descubrí, lo que es la ficción sonora, me pareció que tenía un potencial enorme y creo que en general el podcast es que es todo lo contrario. O sea, creo que todavía se pueden hacer mil cosas y aparte creo que es un formato que te permite una libertad que no te permiten otro tipo de medios. O sea, desde luego, para nada lo que te puede permitir igual la televisión, ¿no? Un poco también porque, bueno, lo que hablamos antes, el hecho de que en televisión hay equipos más grandes es porque también hay más dinero. En el podcast hay menos dinero, pero al mismo tiempo tienes más margen de experimentación.
porque cuando hay menos dinero, pues igual, claro, tienes que responder Ahora ante la menos creatividad, gente. ¿no? Claro. Y esto es muy bueno, porque luego al final esto es lo que hace que los formatos evolucionen, que los medios evolucionen y que de hecho de repente pues igual la televisión acabe cogiendo cosas que se están haciendo en el audio. Como también yo creo que el audio está haciendo la ficción sonora, para mí ahora mismo, la ficción sonora que se hace hoy en día, creo que de algún modo está retomando cosas que en su día la televisión les robó a la radio. O sea, creo que cuando la tele empieza en los años 40, cuando empiezan las series de televisión, las primeras series cogían muchas estructuras de los series radiofónicos. Y creo que a partir de ahí fueron como evolucionando en cuanto a complejidad de tramas, a estructura, personajes, ritmos. Y creo que de algún modo la ficción sonora hoy en día está como cogiendo un poco todo esto que ha evolucionado la televisión a partir de la radio y lo está incorporando también en sus historias. Con estos ejemplos que decías de Estados Unidos, me ha llamado mucho la atención. Otro día, pues vuelvo a citar aquí a Luis Alcázar, pero es que estuvo aquí hace muy poco, entonces salió todo esto a colación, ¿no? Y hablamos de que para él la calidad del podcast en español, es verdad que quizás, centrándonos más en el video podcast, estaba a años luz de lo que se está haciendo en otros países. Es decir, que la calidad es verdad que del video podcast que se está realizando en España con respecto al de Estados Unidos y ya, por supuesto, muy, muy por delante de los países latinoamericanos, era muy superior. Pero con esta parte del audio, creo que nos hemos quedado estancados, por decirlo de algún modo. Es decir, como estamos dando mucho valor y le estamos dando demasiado reconocimiento a la inclusión del vídeo, incluso en podcasts que no requieren vídeo, nos estamos olvidando de seguir generando pues tramas, guiones, apostando más por estos proyectos narrativos, documentales de no ficción, etcétera, que hasta relativamente hace 2 años tantas buenas noticias nos estaban dando para la cultura española a través del podcast. Sí, de hecho yo creo que el vídeo es una trampa para el audio. Claro. O sea, es una trampa, pero total. O sea, yo entiendo que los podcasts conversacionales se graben en vídeo. O sea, porque es como. O sea, es un formato que entiendo que se presta, que tengas también el vídeo para quien lo quiera ver. Pero desde luego, es que yo creo que la gracia de los podcasts no precisamente está en que son audio. O sea, Claro. son audio, se escuchan. Para mí, de hecho, cuando me aficioné a la ficción sonora hace ya casi 10 años, fue precisamente por descubrir que, o sea, yo sabía que se seguía haciendo historias en audio, pero es verdad que no me había puesto a mirar qué se estaba haciendo. Y cuando de repente empecé a fijarme y vi lo que se estaba haciendo, el hecho de tener de repente como la opción como oyente, no digo ya como creador, simplemente como oyente bueno, como oyente no, como persona a la que le gustan las historias, de poder rellenar otros huecos de mi rutina diaria Claro. con historias que me gustaban sin tener que estar mirando una pantalla, Sí, para sí. mí eso fue como wow. Y luego aparte encima, ya digo, el nivel de calidad que me encontré que se estaba haciendo, o sea, ya en español, pero sobre todo en inglés, ¿no? Había unas series en podcast de ficción sonora que para mí no tenían nada que envidiar a lo que se estaba haciendo en televisión o en cine. O sea, a nivel de lo que a mí me reportaba, o sea, la experiencia como audiencia, que me reportaba, o sea, de verdad que es que tengo recuerdo de algunos podcasts que he escuchado que para mí son equiparables completamente a cualquier otro, o incluso una novela que haya disfrutado mucho, ¿no? Entonces, pero para mí la gracia es eso, es que es audio y es muy chulo el hecho de estar tú escuchándolo. Creo que es una cosa como muy, muy íntima, ¿no? El hecho de tener ahí, ¿sabes? La voz en tu oído, el diseño sonoro, todo. Incluso Y imaginarte estar, las y escenas. estar imaginando, claro. Sí. Claro, porque para mí, de hecho, los podcasts en general y la ficción sonora en concreto, creo que está un poco a medio camino entre la literatura y el audiovisual. O sea, creo que los podcasts de ficción creo que tienen la capacidad de evocación que tiene la literatura, solo que si en las novelas se hace con el texto escrito, aquí es con sonidos. Pero el poder de evocación es muy similar. O sea, básicamente lo que está haciendo es como dibujar imágenes en la cabeza de la gente. Y es lo que yo digo, que muchas veces que el audio, o sea, los podcasts al final son muy visuales, pero son muy visuales solo siendo audio. Creo que cuando se convierten en video podcast ya se convierten en otra cosa. Yeah. Y de hecho, yo creo que estamos en un punto en el que se generan como confusiones muy raras. Recuerdo una vez hablando con una gente que quería hacer un podcast de ficción
que decían, ¿y si en vez de audio es también video podcast? Y era como, ¿quieres decir una serie de televisión? Claro. Ah, es verdad. Lo que pasa es que ya lleva la connotación de video podcast que es más barato, podríamos decir, ¿no? Es decir, como pensamos que Bueno, es Y una más televisión low moderno y cost. con una no, capa. yo creo que es más como que oyen qué es lo que está de moda. Y Ya. entonces como, ¿Verdad? pues esto es lo que hay que hacer. Y para mí es un error. O sea, yo entiendo la jugada, o sea, entiendo que en el vídeo hay más dinero, en lo audiovisual hay más dinero, y la jugada creo que es esta. Eh, y lo puedo entender, pero es que para mí es como, es lo que, o sea, es matar la gracia del formato, sí, del podcast en general, vamos. Sí, sí. Sí, siempre se ha dicho eso, que cuando escuchas lo que sea, Mm. audiolibro, un podcast, la radio, tal, tu cabeza está imaginando. Es Sí, decir, sí. yo, por ejemplo, escuchaba Biotopía y yo decía, claro, yo en la emisora escuchaba el parte y digo, yo quiero pues hacer prácticas, ¿no? En la radio de Biotopía. Es decir, claro, ya te imaginas tu emisora, te imaginas el sitio, te imaginas el mundo como es, ¿no? Y sin embargo, cuando te lo ponen, cuando lo ves, y con ciertos Mm. experimentos que se han hecho, por ejemplo, a mí me gustó mucho lo que hicieron en Greal, porque querían darle una parte al podcast para que se viera, no como vídeo podcast, sino como apoyo también para personas que no podían, pues a lo mejor escuchar, que tenían también ver subtítulos, etcétera. Y claro, te forzaba a verlo y decías, ya, pero es que yo el personaje, si primero lo he escuchado en audio, ya no me encaja, ya no es tan joven, no tan alto o Claro. tan lo que sea, ¿no? Y eso es restarle un poquito el potencial que tiene el podcast, y yo creo que es precisamente por lo que hemos llegado aquí, porque si el vídeo, ya lo sabemos que cuando empezó el podcast había podcast en audio y en vídeo y fueron por caminos separados. YouTube, Vimeo, Blip TV y otras plataformas que había fueron donde se fueron los que hacían vídeo podcast, y el podcast en audio permitió que evolucionara y llegara hasta aquí. Pero todo esto, como bien has dicho, sobre todo viene influido, y se me están cayendo los cascos por aquí atrás, viene influido por la industria, que es decir, por donde salen los dineros. Y la pregunta que yo creo que te habrán hecho ya más de una vez es, bueno, pero ¿y todo esto cómo se financia? Es decir, si no tienes detrás, como casos, por ejemplo, de un cliente, un branding o una subvención, una ayuda, si es la otra parte, es decir, tú cuando planteaste Biotopía, que dijiste, mira, yo me lanzo y luego ya veremos a ver cómo se financia, porque creo que tienen más dificultades a lo mejor que otros formatos, otros géneros, sobre todo ficción. Sí, a ver, yo creo que es complicado financiar un podcast si no se dan los casos que has dicho. De hecho, creo que has hecho un poco el repaso general. O sea, creo que es o una marca, o conseguir una ayuda, o de repente, pues no sé, de repente una productora o una plataforma que decide invertir en estos podcasts para tenerlos como muestrario de lo que pueden hacer y de ahí conseguir clientes, que también es como una vía, ¿no? Yo en el caso de Biotopía fue me tiré a la piscina. O sea, yo llevaba mucho tiempo con ganas de hacer algo de ficción sonora, porque ya digo, creo que empecé a escuchar como a finales de 2016. Y sí que es verdad que justo antes de Biotopía ya estuve trabajando en Santuario, en el podcast con Carmen Pacheco, pero llegó la pandemia, se paralizó todo. Santuario aparte, sí o sí había que grabarlo en estudio, no había manera de grabarlo cada uno en su casa, con lo cual se quedó como paralizado. Entonces yo ya estaba con el chip de ficción sonora. Entonces, aprovechando la pandemia, me inventé este formato en el que cada uno estábamos grabando desde su casa. O sea, el Biotopía es un boletín informativo, básicamente porque yo soy amigo de Nicky García. Nicky García se acaba de montar un estudio en casa cuando nos confinaron, y en una de estas cenas por videollamada, que creo que tuvimos muchos, ¿no? Ahí te ponías a cenar y te ponías con un portátil a cenar con tus amigos, ¿no? Pues hablando me decía ella, dice, ¿se te ocurre algo que podamos grabar estos días? Y entonces empecé a pensar, dije, vale, pues tengo a Nicky que se puede grabar con un estudio y que tengamos un sonido que esté bien. Digo, ¿qué más tengo? Bueno, pues tengo amigos que están en casa, que algunos están en micros, como mínimo tengan un teléfono, ¿no? Con el que grabarse. Digo, vale, pues entonces si tenemos a ella que se oiga bien, puede ser como una presentadora, el resto entran como llamadas telefónicas, o sea, como lo fui configurando un poco así, pero sí que realmente fue como o sea, en Biotopía lo que mandó al principio fueron las ganas de hacer algo, y aparte en un momento muy concreto, que era ese momento muy incierto en el que no sabíamos cuánto tiempo íbamos a estar confinados, no sabíamos muy bien cómo iba a ser el mundo que nos íbamos a encontrar después. Entonces fue como, volqué un poco ahí como todo lo que me gusta, ¿sabes? Metí ciencia ficción, comedia, juegos con el formato, radio, drama, misterio. O sea, metí como, fue como meter como en una caja todo lo que me gusta y ver qué salía. Y para mí la primera temporada, los 13 primeros episodios de Biotopía realmente fue como un juego con amigos. O sea, aquí nadie cobró. O sea, yo sí que recuerdo que, bueno, pagué un poco a Paco Alcázar por las músicas, pero el resto de gente entró porque el proyecto les molaba y se fueron apuntando.
Y gracias a haber hecho esta temporada por mi cuenta, que para mí supuso un agujero negro en mi economía más grande que, que cualquier agujero negro de Biotopía, básicamente porque estuve un año haciendo Biotopía cobrando 0, Ujú. pero sí que me sirvió como para de repente decir, bueno, pues hola, yo hasta ahora he hecho todo esto, pero también puedo hacer podcast y a raíz de aquí ha sido como me han ido saliendo otros encargos. O sea, de hecho O yo, sea que ese ha sido, digamos, tu catálogo de decir, oye, que esto es sí, todo lo que puedo sí. hacer también. No, no, y de hecho Porque era yo una de las preguntas. totalmente, o sea, yo cuando me invitan a dar alguna clase, siempre se lo digo a la gente, digo, no, o sea, no, o sea, haced y publicad, no esperéis a que os publiquen. O sea, quiero decir, está bien que hagáis un dossier, intentéis vender una serie de podcast, lo que sea, pero si os encontráis con negativas, hacedlo y sacarlo al mundo, porque es que cuando está en el mundo no sabes qué va a pasar. Cuando está en un cajón, ya te lo digo yo. Del cajón Claro. no se va a mover y nadie lo va a escuchar ahí. Es verdad Pero que con eso que dices, Manuel, es curioso porque yo cuando también doy clase en la universidad, cuesta mucho hacerles entender esa parte, en la cual tenéis una idea, comprendo que estéis todo el rato, y eso no es normal, todos lo hacemos, pensando en cómo puedo sacarle rentabilidad a esto, cómo me puedo dedicar a esto, cómo puedo ganar dinero con esta idea que me ha surgido, pero puede que eso no ocurra. Es decir, grandes ideas tenemos todos y igual que la estás teniendo tú, la puede tener otra persona en otro sitio, pero con esa iniciativa de sacarlo adelante y mostrarlo, y no quiere decir que de ese trabajo te vaya a venir directamente el dinero, pero sí indirectamente. Y cuesta mucho a los alumnos hacerles ver esa parte. Y de hecho, me atrevo a decir que son pocos los que además después siguen esos consejos. Es decir, tú tienes una idea, con esta no te vas a jubilar, que siento sí. decirte que es muy difícil que te vayas a jubilar con esta idea que has tenido, pero es verdad que te puede permitir para, uno, desarrollarte profesionalmente, aprender más cosas, más capacidades, ver cómo funciona un poco todo el show business este que tenemos aquí montado, y luego ver qué cosas en paralelo te pueden surgir. Si, como tú has dicho, ¿no? Mira, yo si tengo que recomendarle a alguien que saque las ideas que tiene en el cajón. Pero por otro lado es, sacamos todo de golpe. ¿Cómo le dices tú a Eso. una persona muy joven, oye, tienes esta idea? Vale, pero no la Un piloto sí, sacamos un o piloto, una serie entera. Es decir, un claro. piloto o una primera Claro. temporada, ¿no? Hacemos entender ¿Tú, que es importante que saquen algo, pero a lo mejor no todo. tú Sí, cómo lo ves, Manuel? yo, por ejemplo, de hecho, en el caso de Biotopía, hilando con lo que os decía antes, o sea, la segunda temporada ya fue con Podium Podcast, Ujú. que de hecho, aparte es que Biotopía es un buen ejemplo de eso que estamos hablando. Biotopía, yo estrené el primer episodio y eso es lo que había de Biotopía en ese momento. O sea, no había nada más. O sea, de hecho fue como digo, bueno, vamos a hacer esto, lo sacamos y vamos viendo. Vamos Pensando haciendo. en piloto, pensaste un poco decir, este piloto y luego ya, pues ya veremos, ¿no? Sí, o sea, realmente era como, bueno, o sea, yo lo saqué con la idea de, bueno, y tal y como tenemos el 1, nos ponemos con el 2, pero tampoco fue como, Pero según vea, ¿no? O sea, sí, o sea, claro. pero no fue como vamos a sacar este piloto y a ver qué pasa. No, fue como, no, esto es un proyecto que vamos a ir tirando a ver a dónde nos lleva. Pero yo, Ajá. hasta el capítulo 3, 4 de Biotopía, la estructura de la serie, que son 3 temporadas, los puntos de giro claros, no los tenía. O sea, el arranque fue como tirarme a la piscina totalmente. O sea, fue Qué como, vamos bueno. a hacer una cosa que quede o sea, lo mejor posible y vamos a ver qué pasa. Por ejemplo, una cosa que pasó fue que fue a estrenar el primer episodio y me llamó María Jesús Espinosa, que en ese momento, En el 1, en el con el 1, episodio 1. ella dirigía Podium Podcast en ese Sí, momento, y antes de pasar a Prisa Audio, y me llamó, o sea, me dijo, oye, ¿por qué no me has ofrecido esto? claro. Y le dije, porque no sé a dónde va. O sea, digo, de momento hemos tirado millas, y me dijo, bueno, si vas como si esto va más adelante, si quieres, hablamos dentro de unos meses, tal. Y ya me acuerdo, cuando estaba acabando el año, me volvió a llamar y me dijo, oye, año que viene, segunda temporada, ¿cómo ves? Y digo, sí, perfecto, lo hacemos con Podium. Pero ya digo, Y luego y a lo mejor otras plataformas también, a lo mejor, ¿no? Creo que también a lo mejor estaban luego interesadas, sí, también hubo más propuestas, ¿no? sí, Probablemente. bueno, con Podimo también Por eso. hubo conversaciones. Sí, sí, porque, claro, fue un poco, yo arranqué este proyecto como de, bueno, a ver qué pasa. Entonces, Qué mm, bueno. es un buen ejemplo realmente. O sea, es verdad que tienes que tener un producto que de repente llama la atención. Pero es que es lo que digo, es que entre dejar algo en un cajón y sacarlo al mundo, es que mejor sacarlo al mundo siempre. Pero por todo, porque vas a aprender, o sea, no es lo mismo tenerlo allí y dándole vueltas, intentar vender la idea, que hacerla. Porque cuando la haces ya, de repente cobra vida
y ya tú mismo te das cuenta de cosas que se pueden mejorar y eso te hace mejor para el siguiente. Y ya estás demostrando que puedes hacer algo. Y, y no sé, yo también pongo, a veces me llaman para dar clases yo qué sé, en la CAM, ¿no? Igual con un perfil más de audiovisual. Pero que de repente la ficción sonora pues les está encajando también, ¿no? Y una cosa que les digo es, bueno, no sé cuál es vuestro objetivo, probablemente sea más de hacer series de televisión o hacer películas, pero daos cuenta también de que una manera de llegar a hacer eso que queréis igual es hacer un podcast antes. Y les pongo ejemplos. O sea, por ejemplo, hay varios, pero por ejemplo de Carrier, que es un podcast de ficción que a mí me gusta mucho, americano. Su autor quería hacer una peli, no consiguieron levantarla, hicieron el podcast y yo lo último que leí es que Amblin, la productora de Steven Spielberg, iba a producir la película. Bueno, claro, Porque de están repente, bastantes. cuando la escuchas, dices, vale, que era esto lo que queréis hacer. Claro. O sea, no es lo mismo ir a hacer un pitch y contar, mira, queremos hacer esto. Es que es tan distinto, Claro. Claro. No, y tiene un poco que ver también con esto que estábamos hablando de imaginarte la historia. O sea, a mí una de las cosas más chulas que me han pasado haciendo podcast de ficción es con actores con los que he grabado. O sea, me acuerdo, por ejemplo, con Aura Garrido, que grabamos Santuario, cuando hicimos el podcast. Recuerdo la primera vez que me encontré con ella, después ya de que se estrenara el podcast y ella había escuchado entero, me dijo, dice, me pasa una cosa muy rara con Santuario, con el podcast, antes de que luego ya hicimos la serie de televisión. Dice que es que cuando pienso en Santuario, es que lo veo perfectamente. Y sé cómo, y sé que no lo grabamos en vídeo, ¿sabes? Y sé cómo lo grabamos, que estamos en el estudio, que estábamos grabando de esta manera, pero es como que el poder del audio, de repente ya como que había dibujado la serie en su cabeza, ¿no? Y esto, si le pasa a un actor que ve cómo es el proceso, pues imagínate quien no está en el proceso. En el caso de Santuario, por ejemplo, cuando se interesó a 3Player para hacer la adaptación, no fue porque nosotros fuéramos a llamar a la puerta de A3 Media, sino porque directamente ellos escucharon el podcast y dijeron, aquí hay una serie. Aquí veo una serie, claro. Y nos llamaron ellos. Esa parte que tú dices creo que ocurre más de lo que nos creemos. Que, de hecho, cuando somos nosotros los que llamamos a las puertas de productoras mucho más grandes o de medios de comunicación o de financiadores X, les cuesta, o la manera que tienen de escucharnos es distinta. Y si luego escuchan el producto, son ellos los que vienen. O sea, ocurre más de lo que nos pensamos. Mucho más. Sí. Con el siglo de las sombras, que ya aprovechando que estás aquí y que nunca hemos tenido una conversación profunda dentro de que somos creadores, etcétera, nosotros con el siglo de las sombras, Jaime Martín y yo, que creamos esta ficción sonora estilo Black Mirror y combinando... Está premiada. Combinando la parte editorial con la parte de podcast y creando esto que llamamos Bookcast, que es un híbrido, ¿no? Entre un libro de ficción sonora y de ciencia ficción, perdón, y entrevistas con personas muy especializadas en lo que se habla en el libro. Vale. Cuando yo se iba a explicar creo que tengo por ahí el dato, que son unas 18 empresas distintas a las cuales les fuimos a pedir financiación, y tampoco una locura, era para poder financiar el proyecto, todas nos dijeron, bueno, no sé qué. Cuando ya lo lanzamos, lo estrenamos y conseguimos que estuviera en el top 3 de mejores series de ficción en España en podcast durante 8 semanas seguidas, al menos 4 de ellas sí que nos llamaron. Hostia, Pachi, que te lo he visto en LinkedIn. Joder, y me ha flipado. Y yo diciendo, claro, pues me... Claro. Bueno, pero ahora es cuando pueden, así que los que estén escuchando esto, que estén muy atentos. Ahora es la oportunidad de financiar siguientes temporadas. Y además, relacionado con esto, Manuel, te quería comentar. Y cerraste el círculo con Biotopía y sacaste un cómic de un personaje, de una ficción sonora, de un podcast que en principio, o sea, no sé, es un comic cast, sería, porque no es bookcast, sería como un cómic de un personaje, ¿no? ¿Cómo encaja todo esto, ¿no? Con lo que comentaba Pachi también con la historia de Biotopía. Sí, pues esto surgió porque es verdad que yo llevaba ya un tiempo sin hacer cómics y llegó una propuesta por parte de Beascoa, que es uno de los sellos de Penguin, que es uno de los sellos que publican cómic infantil. Y nada, me propusieron sacar un par de cómics infantiles, como pues para lectores de entre 6 y 10 años. Y esto coincidió en el tiempo, sin nada que ver, una cosa no la otra, con que entre Penguin y Prisa estaban como intentando, no sé si terminando de cerrar un acuerdo para que hubiera como trasvases un poco de audio a papel y de papel a audio, ¿no?
De hecho, se editó los guiones de La firma de Dios de José Antonio Pérez Ledo. Es verdad. Penguin lo editaron y creo que fue un poco a raíz de este acuerdo, que ya no sé al final en qué términos se llegó a cerrar, ¿no? Pero como de repente estaban como, yo sabía que esto estaba en marcha y llegó esa propuesta, yo estaba con Biotopía, dije, pues, ¿por qué no juntar las dos cosas? Es decir, bueno, ya que Biotopía lo estamos haciendo con Podium Podcast de Prisa, Prisa tiene ese acuerdo con Penguin, y Viascoa, que es un sello de Penguin, me ha propuesto esto, ¿por qué no coger a Erwin, que es el personaje que ya he comprobado que los oyentes más jóvenes de Biotopía, que por cierto, para mi sorpresa, hay muchos oyentes jóvenes de Biotopía, Qué bien. o sea, es el personaje con el que más han conectado, pues, ¿por qué no directamente que sea el protagonista de estos dos cómics? Y de ahí salió, o sea, de ahí salió un poco la idea y la verdad es que fue muy guay, porque yo no había dibujado muchos cómics, pero no había hecho cómic infantil. Y aparte nunca había hecho cómics de esta extensión, porque realmente es un cómic de 100 páginas. Y fue como, de repente como muchas cosas nuevas de repente, ¿no? Como cómic infantil, de una extensión más larga a la que ya estaba acostumbrado, que aparte fuera un personaje que viene de un podcast. No sé, y me gustaba un poco también como tener la sensación de decir, bueno, aunque la tercera temporada de Utopía va a tardar en llegar, cada vez menos, también decir, bueno, pues entre la segunda y la tercera que salgan estos cómics, ¿no? Y de algún modo como que Biotopía sigue viva. O sea, sigue habiendo como proyectos relacionados Expandir con el Biotopía. universo, ¿no? Que Claro, vaya claro. saliendo. Sí, en el fondo es un poco como lo que estamos hablando un poco del transmedia, ¿no? De repente que haya como algo más en torno a Biotopía. Y de hecho está un poco pensado de manera que si tú has escuchado Biotopía y te mola la serie, pues de repente tienes estos cómics, pero al revés también. O sea, de repente igual hay gente que descubre Biotopía a través de los cómics. De hecho, los dos cómics acaban con una página que te pone, hay un enlace directo, hay un QR que te lleva a escuchar el podcast. O sea que, Pachi, que podéis sacar también, Jaime y tú podéis sacar el cómic de uno de los personajes del Siglo de las Sombras que conecta. Y además lo que estamos diciendo, que por eso Campus Podcast, por cierto, que no sé si lo hemos dicho, es un sitio donde puedes aprender a hacer podcast o mejorar o ampliar lo que ya conoces en campuspodcast.es. Y estamos aquí poniendo ejemplos prácticos de cómo un proyecto que empieza en pandemia, como otros muchos ya famosos podcasts que empiezan en un contexto muy concreto y que no sabes por dónde van a tirar, pero que necesitabas, ¿no? ¿Verdad, Manuel? Dar salida a esa creatividad y contar cosas, pues bueno, todo lo que ha evolucionado y todas las puertas que ha abierto, ¿no? O sea, que grabéis, oh, coño, que grabéis. Sí, no, totalmente. Es que nunca sabes dónde te va a llevar. Y aparte, yo creo que también la gente tiene, o sea, creo que a veces la gente confunde trabajar gratis para otros con trabajar gratis para ti. Para ti, eso es. Es O una sea, inversión. Muy bueno. claro, y creo que, claro, cuando dicen, pero es que no encuentro financiación, vale, pero es que entiendo que si no encuentras financiación para tu película o tu serie de televisión, pues hombre, es verdad que es complicado hacerlo. Claro, Pero claro. un podcast creo que sí Sí, que sí. es viable. O sea, Eso es encontrar la verdad. manera de por tu cuenta hacerlo. Totalmente. Claro, Y si no puedes hacer el proyecto, pues haz una maqueta, digamos, ¿no? claro, Bueno, no, y que claro, no es tan caro, en verdad. Es decir, a ver, es obvio que hay podcasts que son muy caros, pero que como dice Manuel, que si tú tienes una idea, poder desarrollarla y sacar adelante en podcast, si por algo ha ido surgiendo popularidad y ha ido funcionando muy bien en el podcast a lo largo de los últimos 15 años sobre todo, ha sido porque nos ha permitido a muchos desarrollar nuestras ideas y porque económicamente podíamos, porque en cuestión de equipo, material, etcétera, podíamos hacer una cosa relativamente buena con pocos recursos. Ya, claro, la mínima que nos hemos tenido que meter, me da igual que con el vídeo o con otro tipo de elementos gráficos, etcétera. Hombre, si nos vamos a más de 10.000, 15.000, 20.000 euros, que tienes que poner antes de sacar tu producto, que es muy complicado, pero grabar un podcast, incluso siendo una ficción, bueno, si tienes la necesidad de sacarlo, no estamos hablando de tampoco una inversión desorbitada, para nada. no, y de hecho yo una cosa que recomiendo siempre también es como de igual piensa una historia acorde a los medios de los que dispones. O sea, que Claro. no tengas que hacer una inversión mayor. O sea, por volver a Biotopía, es un buen ejemplo. Biotopía, la primera temporada, el 80% de los actores se grababan con su teléfono móvil. Claro, 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 claro. Y claro, yo me inventé ese formato que era de, vale, las entradas van a entrar todas con un filtrado telefónico idéntico que le va a dar verosimilitud al formato de boletín informativo de Nicky con un buen sonido de estudio hablando con gente. Y era como, bueno, mientras no me grabes en una habitación con un eco horrible o Claro. que estén pasando motos, ¿sabes? Entonces simplemente era buscar como un espacio que esté cada actor en silencio, nos conectamos por videollamada y íbamos grabando. Y estaban ahí con su móvil.
mientras, Sí, sí. ¿sabes? Con el texto delante y yo voy diciendo, venga, un poco más rápido esto, aquí tal, cual. Es buscar soluciones a problemas técnicos que sí que los podemos solventar. O sea, Y del vamos, lado, y del lado del oyente lo escuchas todo eso y dices que cómo han pensado aquí para tal, porque claro, no piensas en las limitaciones, sino solamente el resultado, lo que escuchas, ¿no? Y lo Claro, que te hace es eso, transmitirte y darte realidad y darte, pues eso, que ya te digo, que yo quería trabajar, bueno, yo quería echar el currículum para trabajar en la radio pues de ahí esto. tienes el formulario para trabajar con nosotros. No Envíalo. me daba corte. Me recordaba, ¿sabes lo que me recordó lo del formulario? No sé si esto es muy viejuno. En Lost, cuando se crearon la página aquella de Oceanic Airlines, donde podías ponerle, claro, no te daba el billete, pero sí que podías reservar fecha, Sí, tenía un calendario que funcionaba, te generaba un código de aviación y demás, pues me recordó un poco eso, ¿no? El expandir sí, la sí, sí. web y para el que pruebe y decir, oye, que va y que funciona el formulario, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, a mí, bueno, lo que estamos hablando, ese tipo de juegos extra ficcionales, pero que en el fondo es expandir la ficción, me parece genial. Y de hecho con Biotopía he de decir que todas las webs, todas las cuentas de correo, todo lo que se mencione en la serie existe. O sea, más allá de, Es- Esos detalles es lo que o sea, mola, todo. O claro. sea, de Biotopía hay más de una web por ahí. Entonces, cuando llegas al capítulo correspondiente, si la mencionan, pues si la buscas, la vas a encontrar. Aquí, ahí lo dejamos para quien quiera ampliar y explorar. qué bueno, pues muchísimas gracias, Manuel, por haberte pasado por aquí por Campus Podcast. La verdad que estamos muy agradecidos. Ya teníamos ganas de volver a retomar también Campus y queríamos hacerlo de una manera distinta, así que darte las gracias y sobre todo, pues eso, darte también la enhorabuena por todos los éxitos que estás acumulando en el podcast, más allá del resto de trabajos que vienes realizando. Nada, pues muchas gracias. Encantado de haber estado aquí este ratito con vosotros. Un placer ponernos cara y voz y esas cosas. Venga, pues nada. Hasta luego. Chao. Chao.